Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El siguiente pronunciamiento tiene que ver con algo que me parece a mí es fundamental para el buen desarrollo de los trabajos de este Congreso. Hace 8 días, el jueves 12 de diciembre, tuvimos una sesión, la más larga que ha tenido hasta ahora esta legislatura, la 63ª, en donde se discutió con mucha amplitud pues el Código Financiero, el Código de Derechos, y luego la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Y ahí de una y de otra forma se pidió por parte de los integrantes del Partido Acción Nacional que se pudiera otorgar un tiempo más amplio para poder llevar la revisión a detalle de esos 4 tan importantes asuntos que se iban a discutir ese día. Lamentablemente no se contó con esa parte y hoy estamos ante una circunstancia que nos obliga a tratar de enmendar el camino, de corregirlo. Me parece a mí que esto, lo de hoy, lo de este momento, este pronunciamiento, simplemente no tendría ninguna razón de ser si podríamos haber tenido el tiempo suficiente para hacer las cosas con cuidado, a detalle, con oportunidad, sobre todo con la información suficiente. Quisiera plantear esta intervención en 3 partes. Primero, una reflexión, después, si me lo permiten, y de manera muy respetuosa, hacer un exhorto y concluir con una propuesta, para que no solamente tengamos la parte que critica, sino también la parte que propone una forma de solucionar las cosas. Quiero decir que, encontrando con todo el antecedente que ya se dio en aquella sesión, que no pretendo revivir ahora, ni que se vuelva a debatir porque ya se hizo y al final el resultado no va a cambiar las cosas. Pero sí hay que decir que hay algunas cosas que dentro de la revisión que se hace, concretamente en el artículo 22 del presupuesto, encontramos ahí donde se habla del importe de gasto de capital y se desglosa cada una de las partidas. Encontramos que hay, la partida para transferencias de capital por 7.850 millones de pesos. Ese artículo está contenido en la página 67 de la Gaceta Legislativa de ese 12 de diciembre. Y ahí se establece, cuando vamos dando cuenta del artículo, en la parte final de ese artículo, en su última tabla, habla precisamente del Fondo de Infraestructura, aportaciones para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y ahí establece una cantidad de 5.348 millones de pesos y poco más. Pero fíjense que cuando estamos leyendo la Gaceta ya con cuidado, a detalle, con el tiempo suficiente, encontramos que esa cifra, que al final se pretende que se va a desagregar, como así lo establece el artículo 26 también de la propia Gaceta, nos remite al anexo número 2, y en el anexo número 2 encontramos que hay algunas cantidades que pues prácticamente no concuerdan con lo que aquí se establece, con lo que precisamente se propone en el artículo 22, porque resulta que en el anexo 2, en donde se establece cuál es el recurso que se le van a transferir a los municipios, se pretende integrar la cifra que viene del ramo 28, la que viene del ramo 33 en sus 2 apartados, para dar el total de lo que se establece a lo largo de todo el articulado. Porque si bien en el 22 se establece lo del Fondo de Aportaciones, lo que conocemos como el FIMS, en el 24 se establece las participaciones federales directas provenientes del ramo 28 y, en todo caso, las que se conocen como el Fortamun. Y encontramos discrepancias. De repente
la cifra que se tiene en la tabla, pues hay una diferencia que, si bien en términos del presupuesto pareciera no ser tan significativa, pues hay algo que es de llamar la atención. Nunca una suma, si está bien hecha, va a tener un resultado diferente, no importa quién la haga, va a ser siempre lo mismo. Y aquí encontramos que precisamente en lo que viene a ser, en esta integración de cifras, una diferencia en la que en el artículo está siendo omisa por 23.865.000 pesos. Es decir, en el anexo hay una cantidad en la que se establece precisamente una cifra que corresponde a 5.392 millones de pesos. Y específicamente en el artículo al que hacemos alusión hay 5.348. Cuando estamos hablando de la misma partida, y en teoría debería ser de la misma cifra. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay seguramente en el mar de cosas que se tienen que hacer en el desglose de estos 94.000 millones, casi 95.000 millones que se le dan al presupuesto para el estado de Veracruz. Pues hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, que hay que revisar, que hay que estudiar, que hay que analizar, cosa que lamentablemente a esta legislatura no se le permitió hacer con cuidado y a detalle. Y hoy nos encontramos con que hubo ese error, con que hay en la integración de las cifras diferencias. Y ahora hay que corregirlas. Yo quisiera pues mencionar también otro dato, porque lamentablemente no es el único, que se está contenido precisamente en el artículo 23, que habla precisamente de las remuneraciones salariales y económicas. Así se conoce estrictamente la partida. Se vuelve a y hay por un importe de 3.161 millones de pesos. Y la partida se denomina remuneraciones salariales y económicas. Y en el artículo 25, o sea, 2 artículos después de esto, se establece el cuadro en donde, de acuerdo a la clasificación económica, se pretende desglosar todo esto. Y ahí, en ese cuadro, esta cifra de 3.161 millones de pesos está correcta y es parte de la suma que integran los 94.972 millones de pesos. Pero fíjense bien, en el artículo 26, dice: el importe para el ejercicio fiscal 2014 se desglosa en los anexos conforme a las clasificaciones presupuestarias siguientes. Y ahí es donde dice precisamente esta parte que me permití ampliar para que lo pudieran observar, en donde está la clasificación funcional. Nos remite este artículo, el 26, a el anexo 4, en donde se debe establecer la clasificación funcional. Y resulta que cuando vamos a revisar ese anexo 4, encontramos que en el cuadro que aquí tenemos transcrito hay el mismo concepto, el de promociones salariales y económicas, por 5.756 millones de pesos, encontrando con ello una diferencia entre lo que se propone en el artículo 23 y en el artículo 25 contra lo que aparece en lo que debiera ser el desglose de esta cifra, una diferencia de 2.594 millones de pesos, que evidentemente no es una cifra menor. Pero lo curioso, y es donde está el detalle, que este cuadro, precisamente el que integra toda esta cantidad, pues debe justamente dar con el total como da. Resulta que en un cuadro la cifra vale 3.161 y suma 94.000 millones.
y en el otro la cifra equivale a 5.756 y también suma 94,000 millones. Nos dimos a la tarea de ir haciendo la suma de todas estas partidas y lo que encontramos precisamente es que sí coincide la suma, lo que nos lleva a concluir que para poder en del anexo cuarto llegar a esta cifra se tuvo que haber reducido partidas por el orden de 2.500 millones o poco más en otros conceptos, pero no se dice en cuáles. Quiere decir que en otros conceptos que tienen que ver con la clasificación funcional le fueron reducidos los 2.500 millones de pesos para poder llegar a cuadrar esta cifra. Entonces, lo que estamos, señores diputados, es ante una situación que, sin juzgarla todavía, porque no podemos hablar en este momento de cuál es el origen de estos errores. Yo no puedo establecer en este momento, porque no tengo las pruebas para demostrarlo, de que exista dolo, pero lo que sí puedo decir, lo que sí es evidente es que hay una discrepancia en las cifras y que en todo caso tenemos que corregirlas. Yo pasaría a la segunda parte, donde lo que quisiera hacer de manera muy respetuosa este exhorto. Esta legislatura puede pasar a la historia, seguramente como lo han hecho muchas, por el camino en el que se ha siempre atendido de manera irrestricta las indicaciones del gobernador en turno. O puede pasar a la historia como una legislatura en la que podamos ser ese auténtico poder que haga la diferencia en Veracruz, que permita a los diputados del PRI defender el gobierno del Estado, porque es un gobierno que emana de su partido, y eso no lo negamos ni lo negaremos nunca. Me parece que eso sirve, las mayorías que se construyen a partir de las elecciones, más allá de cómo hayamos llegado aquí, la sobrerepresentación y todo esto, al final existe un Congreso formado por tantos diputados de cada una de las fuerzas, y no discutimos ni tampoco negamos la posibilidad de que pueda aplicarse las mayorías. Lo que sí invocamos, que esas mayorías sirvan para defender las ideas, para defender los conceptos, para defender en todo caso las posiciones políticas de los grupos a partir de los cuales salen. Que nos permita esta discusión llevarnos a encontrarnos en los debates en donde, bueno, si hay que defender una posición ideológica, pues la defienda el PRI con toda la fuerza que pueda establecer, el PAN la suya, y cada uno de los partidos también defienda la propia. Pero que cuando hablamos de razones numéricas, cuando hablamos de cosas perfectamente claras y establecidas, podamos darnos el tiempo para revisar, y si hay, suponiendo que así es, errores que pueden ocurrir, porque al final perfectos no hay nadie en este mundo, pues en todo caso los podamos corregir y los podamos llevar a los términos en los que deben de estar. Yo pues, de manera muy respetuosa, quisiera pedirles que pudiéramos pasar a ser parte de la historia esta 63ª legislatura, por ser un Congreso en el que apoya las ideas de los diputados de cada uno de los partidos, de los gobiernos de cada uno de los partidos, con toda la fuerza y con toda la vehemencia que se tenga que apoyar, pero que al mismo tiempo también podamos encontrar las razones para poder usar la mayoría a la defensa justamente de esas ideas, de esos conceptos, y no nada más de algo que de repente pareciera, porque perdón, así pareciera, que se nos indica que tenemos que apoyar. Así que pediría de una forma muy respetuosa que pudiéramos hacer esa diferencia y establecer esos debates. Y pasar pues a la propuesta. En virtud de que es innegable que hay estas discrepancias y de que hay un decreto que ya fue aprobado de presupuesto por esta legislatura,
pues tiene, y que hay pues cifras que no concuerdan, y que los anexos son parte del mismo decreto, porque no estamos hablando del articulado por un lado, como si fuera el decreto, y por otro lado los anexos. El anexo es parte del mismo decreto, del dictamen que a final de cuentas fue votado y aprobado en esta Cámara. Entonces, mi propuesta es que pudiéramos darle la oportunidad a la Comisión de Hacienda del Estado para que le solicitara esta corrección a la Secretaría de Finanzas, y en todo caso se nos dijera las razones por las cuales esto está como está, y si es solamente un mal cálculo, si es en todo caso pues un error involuntario, esperemos que así tal cual sea, o si es que se consideró una cifra que no es, o si simplemente se llenaron estos anexos porque ahora sí lo dispone esta información del presupuesto en base a resultados, o que nos explique y que podamos traer precisamente a este Congreso en la próxima sesión, que hasta donde sabemos va a ser convocada el próximo 27, y ahí se corrija guardando las formas como debe de ser y permitiendo que lo que aquí ocurra con legalidad, con transparencia, con la seguridad de que lo que estamos aprobando, lo que estamos votando aquí, está bien hecho. Es una propuesta que hago de manera respetuosa a la presidencia del Congreso, para que también así sea extensiva a la presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado, a la diputada Mariela, para que podamos en todo caso revisar esto y traer aquí, corregido, como debe de ser. No estamos hablando de votar otra vez el presupuesto ni discutirlo otra vez. Estamos hablando de que hubo, en todo caso, cuestiones que no quedaron suficientemente discutidas y que se haga y que se aclare. Esa sería nuestra propuesta en la última parte de mi intervención. Es cuanto, diputada presidenta.